fin de semana arrancó la Feria Internacional de las Culturas Amigas. Lo hizo en el Zócalo capitalino y también la Plaza de Santo Domingo, muy cerca de la Plaza de la Constitución. Este año Costa de Marfil es la nación invitada y en la edición también la feria tiene como lema diversidad cultural. Entre las novedades se encuentra el Foro Académico CDMX, lugar donde las culturas dialogan, y justo para conocer todos los detalles y las actividades, saludamos a la licenciada Miriam Saucedo. Ella es subdirectora de la Coordinación General de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México. Miriam, qué gusto volverte a recibir aquí en Capital 21. Muchas gracias. Y ya arrancaron, ¿cómo fue este primer fin de semana? Un corte de caja. Muy bien, nos ha ido muy bien. La respuesta del público, como siempre, esperando la feria. Como tú sabes, esta vez ya comentabas, tenemos 2 sedes y han respondido perfectamente bien. Creo que la movilidad esta vez ha sido increíble. Miriam, ¿bajo qué lógica es la separación? Es decir, ¿qué vamos a encontrar en el Zócalo y qué vamos a encontrar en Santo Domingo? Claro, bueno, Zócalo está enfocado a toda la parte de artesanía. Ahí, como todos los años, tenemos también el foro artístico, en donde tenemos música, danza, hay conciertos de todas las representaciones diplomáticas que participan. También tenemos el pabellón de la Ciudad de México, que no dejen de visitarlo, en donde vamos a tener todo un ciclo de videos. Y en Santo Domingo esta vez tenemos únicamente la gastronomía, que sabemos que es algo súper... Un imán, ¿no? Sí, súper importante. Y bueno, pues ahí están las 2 sedes, y también acompañadas como siempre de las sedes alternas. ¡Qué maravilla! Y además son 2 plazas independientes, pero a una distancia que se recorre en menos de 3 minutos. Sí, son 3 calles aproximadamente que están unidas por este corredor Brasil. Y bien, pues ha inundado completamente la gente, el Zócalo completo. Y bueno, este corredor es impresionante, ¿no? Ver cómo se conectan las 2 sedes y cómo la gente va de un lugar a otro y visitan Santo Domingo y de pronto sigue todo descubriendo cosas nuevas también en Zócalo. ¿Cuántas naciones están participando? 91. 91. ¿Y por qué fue seleccionada Costa de Marfil como el invitado especial? Sí, bueno, este año lo sometimos a toda una participación. Se abre una convocatoria a todas las representaciones diplomáticas que se hace desde el año pasado y recibimos cerca de 10 postulaciones y se somete a todo un tema de, digamos, de la cultura. Queremos que sea variado, ¿no? Claro. Que haya oportunidad para todos los que quieren hacerse países invitados en esta feria. Tuvimos una muy buena respuesta de las representaciones diplomáticas, pero bueno, la oferta de Costa de Marfil nos pareció interesante por todo lo que ofrecían, ¿no? Para mostrar su cultura, que era súper diverso y que ya lo van a ver en estos 16 días. En estos 16 días, ¿qué va a pasar? ¿Qué podremos disfrutar? ¿Cuáles son las actividades más importantes que puedes compartir con nosotros? Bueno, independientemente de los stands que tenemos ahí, creo que es súper importante que se den una vuelta por el foro artístico, que les ofrece, una cantidad maravillosa de representaciones, pero también los invito al pabellón de la Ciudad de México, en donde vamos a estar pasando unos cortos que fueron producto de una convocatoria de corto, en donde tuvimos también una excelente participación de los jóvenes y bueno, que tienen el tema de diversidad. Entonces, con muy buen contenido, una calidad impresionante, y los invito a que vean, porque esto es algo nuevo. No lo habíamos tenido, el pabellón ahora sí es totalmente audiovisual, entonces me parece que vale mucho la pena que pasen por ahí. Miriam, frente a lo que hemos vivido en los últimos meses en un contexto internacional, en un Brexit con intenciones separatistas, el triunfo de un presidente en Estados Unidos con mensajes también de segregación, una actividad como esta es extraordinaria, ¿no? Nos da este mensaje del entendimiento que puede haber entre naciones y la riqueza que se construye a partir de la diferencia, a partir de los mosaicos culturales. Sí, justamente también si ves algo nuevo que hicimos es el acomodo de los stands, ¿no? Que parece súper interesante en Zócalo. Esta vez no los tenemos por regiones, esta vez nos dividimos un poco por los hemisferios, ¿no? En este concepto de horizontalidad, ¿no? Que me parece súper interesante, porque entonces te das cuenta cómo países que parecieran tan lejanos o que no tienen nada en común
comparten características de clima, de biodiversidad y pues son 16 días en los que 91 países esta vez están conviviendo y conviven en un ámbito de fiesta, de armonía, de alegría y bueno, todos aprenden de todos, ¿no? Incluso los propios personas que están exponiendo ahí generan amigos. Claro. Y es bueno que cada año esto va haciéndose más grande y nos gusta mucho, nos emociona muchísimo que aquí podamos tener esa convivencia en paz. Se nos acabó el tiempo, pero ¿hasta cuándo esta vuelta al mundo? 4 de junio, domingo. 4 de junio, domingo, en horarios de 11 a 8 de la noche. Pues gracias, Miriam, por Muchas volvernos a gracias traer a ti. una extraordinaria invitación y que todos podamos disfrutarla. Enhorabuena. Muchas gracias. Al contrario.